¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Síntesis, el resumen de las noticias más destacadas de la semana. Soy Paola Pérez, momento de revisar nuestros titulares. Y continúa la purga de Erdogan. Más de 50.000 personas fueron destituidas y 8.000 detenidas. El gobierno turco endurece medidas tras ese fallido golpe de Estado y prohíbe la salida de funcionarios de ese país. Hay acuerdo entre el gobierno de Colombia y transportadores que pone fin a ese paro camionero de 45 días. El Tribunal Internacional por la Democracia, conformado por organizaciones sociales y juristas del mundo, emitió una sentencia moral y ética en Río de Janeiro. Ha condenado el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Y a más de un mes de la matanza en Nochitlán, las investigaciones no avanzan y no se logra un acuerdo entre la CENTE y el gobierno mexicano. En nuestra frase de la semana, le vamos a contar todos los detalles. Iniciamos. Tras ese fallido golpe de Estado contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, las autoridades solicitaron la dimisión de más de 1.000 decanos y han prohibido la salida de ese país a profesores universitarios y administrativos. Los días siguientes al levantamiento militar en la nación, al menos 50.000 empleados del Estado son investigados y despedidos. El Ministerio de Educación destituyó a unas 15.200 personas y el Ministerio del Interior a más de 8.700. El primer ministro turco, Binali Yildirim, amenazó a los funcionarios implicados en el fallido golpe de Estado y aseguró que sufrirán todas las consecuencias de la ley. Así lo indicó durante una rueda de prensa. Haremos todo lo que sea necesario para hacer pagar a todos los que participaron en esta acción. Serán eliminados y sufrirán las consecuencias que se merecen. Y otro tema que marcó la semana lo tocamos en Síntesis. Tras 45 días de protestas, los transportadores de carga y el gobierno colombiano han acordado levantar ese paro camionero. Sectores económicos resaltan que la pérdida alcanzó los 885 millones de dólares. Son 26 los puntos que contempla este acuerdo con el sector. 15 horas duró el diálogo ininterrumpido entre los transportadores de carga y el gobierno nacional. Al final de los camioneros confirmaron que habían alcanzado un acuerdo de 26 puntos para levantar el paro. Entre los compromisos adquiridos está que el gobierno implementará una política social y laboral que favorezca a los conductores de carga. El tema de la seguridad social del conductor, que la seguridad social es un tema que estaba un poco olvidado y acá se rescata y se le da el valor real al conductor. ¿Por qué? Porque sus familias y todo su núcleo estaba muy abandonado y acá se le da ese realce que lo necesitaba con mucha urgencia. El gobierno también se comprometió a modificar el sistema de costos de referencia para que este corresponda con la realidad de los costos de operación de cada viaje y los pequeños y medianos camioneros no continúen trabajando a pérdida. Asimismo, acordó que la renovación del parque automotor se realizará vía reposición y no a través del incremento de vehículos, es decir, que por cada vehículo nuevo que ingrese al país, uno deberá ir a chatarrización. Para matricular un vehículo en Colombia solo se puede hacer por reposición, es decir, se mantiene el 1 al 1. Sale uno viejo cuando entra uno nuevo. Nosotros tenemos una claridad en este tema, que es que eso defiende y mantiene el patrimonio de los camioneros colombianos. El ministro de Transporte, José Eduardo Rojas, resaltó que el acuerdo en materia de chatarrización resuelve la preocupación que tenían los camioneros respecto a que el transporte de carga fuera entregado a una multinacional. Asimismo dijo que esta vez el gobierno cumplirá los acuerdos establecidos con tal de no llegar a un nuevo paro. Para entrar un carro al país hay que sacar un carro. De manera que si viene una multinacional o una empresa colombiana y quiere entrar un carro, tiene que sacar un carro. Si quiere entrar 10, tiene que chatarrizar 10. Y si quiere entrar 1.000, tiene que chatarrizar 1.000. O sea que eso es un mito. Para que una multinacional venga, aquí nadie le puede guardar un cupo. El Ministerio de Transporte no le puede guardar cupos a nadie porque eso depende de cuántos carros chatarrice. Diversos sectores del país celebraron el acuerdo que beneficiará a cerca de 360.000 camioneros y a más de 7 millones de colombianos que dependen del empleo directo e indirecto que genera el transporte de carga. No obstante, advirtieron que resulta necesario discutir el problema de fondo que ha llevado a campesinos, educadores y transportadores a paralizar sus labores en lo corrido del año. El modelo neoliberal en Colombia es el culpable de todos estos paros. No son los camioneros, no son los campesinos, no son los indígenas. El culpable de todas estas movilizaciones es el modelo económico neoliberal capitalista que está rigiendo en Colombia, el cual enfoca que la riqueza esté concentrada en unas pocas multinacionales o empresas y sacando de la economía a los pequeños y a los medianos.
Ciudadanos precisaron que se debe reflexionar sobre el impacto que están teniendo las medidas neoliberales del gobierno nacional en sectores sociales y económicos, pero también sobre la represión con la que ha respondido el gobierno frente a las distintas movilizaciones. En los 45 días de paro camionero, varios manifestantes resultaron lesionados y un joven trabajador muerto por el impacto de una granada lacrimógena. Estos ciudadanos rechazaron el principio que actúa para el gobierno. Primero se reprime y luego se negocia. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia. Y otro tema que ha marcado la semana se ha generado en el gigante suramericano en Brasil. Allí los movimientos sociales realizaron un inédito Tribunal Internacional por la Democracia, en el que expertos juristas de varios países juzgaron la nueva modalidad de golpe de Estado en curso que ha sido perpetrado en la nación suramericana. Una iniciativa que ha cumplido con una dinámica similar al Tribunal Russell, que juzgó los crímenes cometidos en Estados Unidos en la guerra de Vietnam en la década de los 60. El proceso de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, debe ser anulado debido a esas irregularidades que presenta. Así ha quedado establecido en la resolución emitida por este Tribunal Internacional por la Democracia, una sentencia simbólica y ética que fue entregada a la mandataria en Río de Janeiro. Este documento ha dejado por sentado que el juicio político contra Rousseff constituye un golpe al Estado democrático y al derecho de Brasil. Para los juristas, esa situación está revelando esa arremetida que adelantan los grupos de derecha en el continente contra los gobiernos progresistas. ¿Cuáles son mis consideraciones jurídicas en torno a este caso? Pienso, por lo que he leído del expediente, de la acusación, de la defensa, que se trata de un análisis que desde mi punto de vista se ha realizado de manera incompleta, porque no se ha tomado en cuenta la integralidad del orden jurídico. Y ahora les vamos a presentar nuestra frase de la semana. La misma forma parte de esa postura de la dirigencia de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que esta semana sigue cuestionando el nuevo modelo educativo que forma parte de esta reforma educativa en la nación azteca. Y dice lo siguiente: el gobierno federal mantiene doble lenguaje, va en una doble carril, pese a que hemos dejado de manifiesto los 3 puntos esenciales para llegar a acuerdos, pero le han ido metiendo ingredientes de más que no permiten la construcción rápida de acuerdos, indica la CENTE. Y es que el rechazo a la postura del gobierno sobre esta reforma educativa continúa. Pese a la instalación de mesas de trabajo, no hay acuerdo. Una semana marcada también por movilizaciones dentro de este plan de acción, que además se ha sumado a la exigencia de justicia por esa matanza en Oxtitlán, en el estado de Oaxaca, un hecho que aún está impune. Vamos a hacer así una breve pausa, enseguida retornamos con más de Síntesis. Ya volvemos. Es una fuerza que transforma, gestadora de vida. Su talento es la esperanza para andar con su sabia visión por un mejor porvenir. قضيتنا تزداد انتشارا يوما بعد يوم. وصوتنا راية تصنع السلام. معاً نستطيع. Juntos, más fuertes. Poder. Poder. Victorias de mujer. Lunes. Telesur. La señal informativa de América Latina. La experiencia recorrida para entender múltiples aristas. Una postura que enfoca con diferentes ángulos la realidad. Entrevista. Se encaran las nuevas perspectivas de la situación actual para interpretar el panorama venidero. Entrevista con Jorge Gestoso, todos los miércoles, solo por Telesur.
Continuamos con más de Síntesis. En Venezuela, seguidores de la Revolución Bolivariana realizaron una concentración esta semana en defensa de la gran misión de abastecimiento soberano y en apoyo a los comités locales de abastecimiento y productividad. Así iniciamos por el recorrido de los hechos que fueron noticia en cada día de la semana que termina. El Poder Popular se movilizó masivamente en el Estado Central Aragua en clara manifestación de apoyo a las políticas alimentarias implementadas por el gobierno bolivariano. La gran misión Abastecimiento Soberano se fundamenta en vértices como producción, distribución, comercialización y consolidación de la organización productiva. El pasado lunes 11 de julio, el presidente Nicolás Maduro aprobó esta misión como lucha frontal contra la guerra económica. La capital de Luisiana volvió a ser epicentro de la violencia. Esta vez, un hombre identificado como un ex-marín llamado Gavin Long embistió y mató a 3 policías, hiriendo a otros 3 más en Baton Rouge, donde se mantiene la tensión, luego de que la policía local asesinara al afroamericano Alton Sterling durante un enfrentamiento. Seguidores de la oposición de Armenia protestaron en la capital Ereván para exigir reformas políticas en el país. Los opositores se concentraron en la plaza central La Libertad. Durante la jornada se registraron enfrentamientos entre los detractores del gobierno y las fuerzas policiales. Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Serj Sargsyan y la liberación del líder del grupo Nueva Armenia, Yirair Serfilian, acusado de posesión ilegal de armas. Nicaragua conmemoró el 37 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Miles de nicaragüenses se concentraron en un masivo acto en la Plaza de la Fe, ondeando banderas del Frente Sandinista. A esta celebración acudieron líderes de la región, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, entre otros. Y en Bolivia se ha presentado ese informe oficial por parte de la comitiva que realizó la inspección a los puertos de Arica y Antofagasta. El presidente Evo Morales ha lamentado el comportamiento de algunas autoridades chilenas, donde también ha señalado que hay una vulneración flagrante al Tratado de Paz de 1904. Dijo también Morales que los empresarios están utilizando el Tratado de 1904 como un negocio. Morales destacó que en su lugar el gobierno de Michelle Bachelet avala la intervención de los militares y los ejercicios de guerra en territorios que fueron de Bolivia, como Atacama y Antofagasta. Recordemos que Chile decidió revocar el convenio de visas diplomáticas con Bolivia, un anuncio que se hizo en medio de la tensión que provocó la visita del canciller boliviano David Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta. En Panamá los maestros se declararon en huelga indefinida. 17 gremios magisteriales apoyan la medida tras el fracaso en los diálogos con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Los educadores esperan recibir respuestas oficiales a sus demandas, que se basan principalmente en que el gobierno invierta el 6% del Producto Interno Bruto en educación y en incrementos salariales para el sector. En Alemania, varios heridos fue el resultado de un tiroteo registrado en un centro comercial de la ciudad de Múnich, en el sureste, cuando un hombre armado abrió fuego indiscriminadamente contra varios transeúntes. Las autoridades alemanas descartaron que este hecho de violencia se tratase de un atentado terrorista. Los hechos que fueron noticia también han quedado capturados por el ente de los fotógrafos. La prensa gráfica se mantiene activa. Y es que la Corte Constitucional de Colombia aprobó la celebración de plebiscito por la paz como un mecanismo constitucional de refrendación de lo que se llegue a acordar en las mesas de diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP y el gobierno colombiano. Además, han arrancado ambas campañas por el sí y el no. Una de estas imágenes que ha recorrido el mundo es la campaña justamente por el sí, bajo ese lema: la paz sí es contigo, vamos por más. Allí organizaciones sociales y activistas de derechos humanos forman parte de esta campaña para alcanzar la tan anhelada paz para Colombia. Y la información también se genera a través de las redes sociales después de 4 meses de multitudinarias movilizaciones en contra de esa polémica reforma laboral en Francia. Fue definitivamente aprobada, luego de que el gobierno usara un recurso legal especial para garantizar su avance sin votación.
Esta reforma laboral del presidente François Hollande ha quedado formalmente aprobada. El primer ministro francés Manuel Valls ha argumentado ante la Cámara Baja que esta propuesta facilitaría los despidos y ampliaría la semana laboral. Es necesaria, dijo él, para crear empleos y hacer más competitiva a la economía nacional. El gobierno empleó el recurso legal debido a que los partidos no se ponían de acuerdo en torno a esta normativa. Esta propuesta fue motivo durante meses, recordemos, de violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes, quienes acusan al gobierno de socavar la democracia y de revocar las protecciones laborales logradas tras décadas de lucha. Los sindicatos franceses ya han señalado que se mantendrán en las calles. Y el magnate estadounidense Donald Trump logró el número de delegados para ser el candidato oficial del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos. En su discurso, justamente, que ha concluido y ha dado cierre a esa convención republicana en Cleveland, Ohio, se ha desatado también la polémica en torno a ese plagio realizado por su esposa Melania Trump, que habría copiado el discurso emitido por la primera dama Michelle Obama. Sin embargo, también se realizaron protestas alrededor de esta convención, un discurso que no estuvo exento de racismo y xenofobia. Momento de hacer una nueva pausa en síntesis, pero cuando regresemos en economía, en Europa el gobierno de Portugal ha asegurado que no aplicará medidas de austeridad. El atletismo ruso quedó marginado de los Juegos Olímpicos y el gobierno de Argentina prescindió el contrato del programa social y deportivo de fútbol para todos. Y en cultura, esta semana el mundo ha celebrado el Día del Líder Sudafricano Nelson Mandela. Los detalles cuando regresemos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Con presencia en más de 25 países. Te muestra la realidad del mundo, con una perspectiva latinoamericana y confiable. Telesur abre su pantalla para la proyección de instituciones y empresas, cuyo norte sea el sur. ¿Quieres llegar a más de 500 millones de personas en el mundo? 24 horas al día, 7 días a la semana, en una multiplataforma en inglés y español. Contáctanos y recibirás información de nuestra nueva ventana comercial, la ventana que te acerca a los pueblos del mundo. Ya sabes dónde estarás en el 2016. Telesur, nuestro norte es el sur. Mira el mundo a través de los ojos de los realizadores más comprometidos. Conoce las historias que los inspiran y nos ayudan a comprender las tramas, los conflictos y las ideas que sustentan la lucha de nuestros pueblos. Descubre nuevas miradas en Documentales Telesur. Telesur, nuestro norte es el sur. Continuamos con más de síntesis. El gobierno portugués aseguró esta semana que no tienen compromisos que ameriten de medidas adicionales de austeridad ni para esta gestión ni para el 2017. Veamos el resumen económico. En Europa continúa la disputa por déficit. El gobierno portugués aseguró esta semana que no tienen compromisos para medidas adicionales de austeridad, ni para 2016 ni para 2017. El ministro de Finanzas del país, Mário Centeno, indicó que la carta que envió a Bruselas sobre el incumplimiento del déficit fue malinterpretada y descartó nuevas medidas de austeridad. Esta semana Portugal inició los alegatos para convencer a la Unión Europea de que no debe ser sancionado por incumplir los márgenes del déficit.
Otro país que busca cómo salirle al paso a Bruselas es España, que esta semana colocó 3.052 millones de euros en letras a 3 y 9 meses con el objetivo de financiar el déficit público. El gobierno ha incluido en las alegaciones a Bruselas para esquivar la sanción por incumplimiento del déficit en 2015, una previsión de ahorro en intereses de la deuda de 1.000 millones adicionales este año. En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa impulsando sus políticas entreguistas al capital foráneo. El regulador del sector petrolero mexicano aprobó licitar 15 bloques en contratos de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México. La primera licitación de la llamada Ronda 2 se llevará a cabo el 22 de marzo de 2017. Las empresas ganadoras para la producción compartida deben contar con $1.000 millones como capital para participar en la subasta. Y esta semana el atletismo ruso ha quedado marginado de los Juegos Olímpicos. Las entradas para este evento están teniendo una fuerte demanda de los aficionados, sobre todo suramericanos. Y en Argentina el gobierno ha prescindido el contrato del programa social y deportivo Fútbol para Todos. Esto en deportes. El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó el recurso del atletismo ruso y lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. El recurso contra la decisión de la IAF fue presentado por 68 atletas. El fallo del TAS podría ser clave para la presencia del equipo olímpico ruso en Río, después de que el informe McLaren, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje, acusara a Rusia de dopaje de Estado durante los Juegos de Invierno de Sochi. Los aficionados de países sudamericanos con una fuerte demanda en las últimas semanas ayudaron a elevar la venta de los boletos para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las ventas crecieron cuando se liberó la comercialización directa por Internet fuera de Brasil. 1 de cada 4 entradas vendidas hasta ahora ha quedado en manos de extranjeros. Hasta el momento han sido vendidas 4.4 millones de las 6.1 millones de entradas puestas a disposición del público, lo que representa 72% de la totalidad. El gobierno de Argentina, presidido por Mauricio Macri, aceptó la propuesta de la Asociación de Fútbol Argentino para rescindir el contrato del programa social y deportivo Fútbol para Todos, un sistema de televisión abierta y gratuita para los juegos del balompié argentino de la Primera División y la B Nacional, que ya no se seguirá más. Ahora lo que viene en agenda es la privatización del servicio, que negará al público en general ver el partido de su club favorito sin costo. Y el mundo ha recordado el nacimiento del sudafricano Nelson Mandela. En México se han disfrutado también de este fenómeno, el sol en el cenit. Tenemos los detalles en nuestro resumen cultural. La gloria más grande en la vida no está en nunca caer, sino siempre en levantarse. Así lo afirmaba el líder pacifista sudafricano Nelson Mandela, quien fue recordado el 18 de julio. Buscó la resolución de problemáticas, la reconciliación, la igualdad entre géneros y defendió los derechos de las personas de color, de los niños y grupos vulnerables. Hasta el 20 de julio, en diversas zonas arqueológicas del estado de Yucatán, al sureste de México, residentes y turistas pudieron disfrutar de ver el fenómeno arqueoastronómico del sol en el cenit por varios minutos. Las personas y objetos verticales carecieron de sombras. Las 17 obras icónicas del arquitecto suizo Le Corbusier fueron incluidas en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO por representar una contribución a la arquitectura moderna. Celebraron en Venezuela la Semana Aniversaria de Caracas, con diversas actividades culturales, deportivas, recreativas y de esparcimiento, entre ellas una feria del libro, gastronómica, obras de teatro, conciertos e inauguraciones de obras. Así hemos llegado al final del recorrido por los hechos que fueron noticia en cada día de la semana. Telesur está cumpliendo su 11º aniversario, más de una década siendo la señal informativa de América Latina y el mundo. Los vamos a dejar con este clip de la semana, que esta vez es dedicado a las voces de quienes no tienen voz. 11 años contando historias, 11 años desnudando realidades. Gracias a ustedes por formar parte de Telesur. Soy Paola Pérez. Hasta pronto. Gracias, Caracas. Pues nosotros continuamos aquí, recorriendo los destrozos que ha dejado el último ataque del ejército de Israel.
Esta es la entrada a la unidad de aislamiento del hospital, donde hay en estos momentos unos 16 enfermos probables de ébola. Hola, ¿cómo están? Saludos a toda nuestra audiencia. Nos encontramos a varios metros de profundidad en algún lugar del subsuelo de la ciudad de Củ Chi, cerca de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam. Hace un calor sofocante, es claustrofóbico, apenas se puede respirar. Hay algo que me encanta de empezar el punto en la línea, crear hipótesis de trabajo. Para eso necesitamos contexto y quién está detrás de cada caso. Y un muy buen analista, ¿lo tenemos? Sí, está dispuesto a colaborar con la investigación. ¿Quién va a ser nuestro cómplice en esta investigación? Aquí hay algo que se complica y es esa cosa del debate. Si queremos contraste, hay que evaluar qué están haciendo los otros medios, la cobertura internacional. ¿En qué punto vamos? La investigación arroja estos resultados. Milagro Sala, culpable hasta demostrar lo contrario. El punto en la I. Lunes, solo por Telesur. We have never doubted that we in him and in Cuba, we have a dependable friend. Fidel puede ser como un padre, más allá de las dimensiones humanas. Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo. Comunicar los acontecimientos noticiosos desde una perspectiva latinoamericana nos llevó a concebir un medio de comunicación diferente. Hemos vivido hechos que han fortalecido nuestra determinación para mostrar las historias que están detrás de las noticias. En Telesur trabajamos para hacer un multimedio de comunicación al servicio de los pueblos. Nos mantenemos en constante ascenso, porque donde hay información, hay conocimiento, y donde hay conocimiento, hay soberanía. Hoy en Telesur nos sentimos orgullosos de colocar diariamente el derecho a la información en manos de sus protagonistas. Informar y comunicar la realidad con honestidad ha sido y será la vocación que nos moviliza para garantizar mayor acceso a la información a los pueblos del mundo. Telesur, 11 años, visibilizando al sur. Grandes ideas determinan la realidad. Sobre la mesa las interrogantes para impulsar el debate. 6 se seleccionan al azar. Una la eliges tú, en vivo y en directo. Los líderes actuales responden. ¿Qué tienen que decir? La experiencia y el compromiso de un periodismo que trasciende. 7 preguntas con Ernesto Villegas. Todos los lunes. Solo por Telesur. Hoy, desde Argentina, vea una entrevista especial a la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández. Conducida por Edgardo Esteban. Entrevista especial. Hoy, solo por Telesur.